Bueno, yo tengo a una amiga fundamentalmente a mi lado y estoy muy contento primero de que esté, claro, pero aparte porque ha escrito un libro que a mí me parece muy elegante. Ella dice que es impúdico, bueno, ya que lo dijo en la presentación, pues lo podemos decir públicamente. Pero sobre todo, y por encima de todo, este es un libro que está escrito con el corazón y muy pocas veces se escribe con el corazón, a veces sin medir las propias consecuencias, ¿no? Ella no ha querido medir nada, ha querido contar su vida, sus experiencias, su dolor, sus alegrías y a veces su tristeza, porque también hay momentos muy tristes en este libro de Fiorella Faltoiano, que además me encanta el título, que es Aprobé en septiembre, Memorias de una conocida actriz, que lo es. Pero es verdad que siempre ha sido una desconocida mujer, porque no ha sido una mujer muy dada a hablar de su vida y además ha dejado correr siempre las tonterías que a veces han escrito sobre ella, que ni ha confirmado ni ha dicho pues esto es verdad, esto es mentira. Pero era el momento, o ella pensaba que era el momento de empezar a escribir y de empezar a contar su vida, repito. Y además surge de una forma muy casual y ahora no lo va a contar ella. Fiorella, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, Andrés, gracias por esta presentación. Pero además es verdad, sabes que te llamé y te dije, es que es un libro muy elegante, Sí. porque podría haber sido no tan elegante, sobre todo porque a ti te han pasado muchas cosas en la vida. Pero vamos a empezar por el principio. Es verdad que esto no surge porque es un encargo de una editorial, No. porque alguien te convence para vamos a hacer un libro de memorias, como normalmente ocurre, sino que surge de un deseo interior casi de escribir como un diario. Sí, surge de un momento, digamos, difícil y al mismo tiempo como cumbre, ¿no? En mi vida, en el que me empiezo a plantear un montón de cosas que ha pasado y quiero ser consciente de lo que ha pasado con mi vida en los últimos años y en todos los años, ¿no? Y empiezo como una terapia para mí, a escribir como si fuera una manera de liberarme, de contarme a mí misma lo que estaba viviendo. Dices al principio del libro prácticamente, yo nunca he tomado notas de mi vida, No, tenía que recurrir a mi memoria, a mis recuerdos, pero en definitiva, evidentemente a la hora de recordar todas esas cosas es lo que te ha ido marcando esa vida. claro, Porque aquello que claro. no quieres recordar, y también lo señalas en algún momento de tu vida, del libro, quiero decir, no lo señalas, es decir, se te ha olvidado, o tienes mala memoria, o no te importa. Eso está Claro, claro. yo cuando terminé de escribir pensé, realmente me han faltado muchas cosas que contar, muchas personas a las que mencionar o acontecimientos, más acontecimientos de mi vida. Y me di cuenta que si no estaban era porque no era eso de lo que necesitaba hablar y que eso no estaba en mi disco duro, ¿no? Y entonces pensé, no, pues tiene que estar lo que a mí me importa que esté, que es de lo que me he acordado, ¿no? Lo que me ha importado, lo que he necesitado contar. Y en ese aspecto, pues, estoy contenta. Fernando Méndez Leite, mi pareja, me decía, pero no has hablado de esto ni de... Digo, Fernando, he hablado de lo que necesitaba hablar. Y ya dura 400 páginas el libro. O sea que... Empiezas por una infancia muy movida, Sí, porque es muy movida de un lado para otro, y donde descubres dos cosas chocantes, por un lado. La primera, curiosa, que creías que habías nacido en un sitio y eras de Málaga, exacto. y la segunda, que a través de un, entre comillas, supuesto rapto, del que creías que era tu padre, es pareja ya en ese momento de tu madre, descubres algo fundamental en tu vida. Que el padre que tú creías que tenías no era ese padre, sino que Exacto. tenías un padre desconocido absolutamente y que del que nadie nunca te había hablado. No, Eso, porque luego a lo largo del libro vas a ser protagonista y va a haber momentos muy importantes que evidentemente lo tendréis que descubrir en Aprobé en septiembre. Pero sí, eso sí me gustaría que me lo contases porque esos dos datos son muy importantes en lo que luego va a pasar. ¿De dónde eres y claro. sobre todo de dónde vienes? Claro, tú imagínate una niña de 11 años, 10, 11 años, que cuando empieza a sentir que necesita a su padre, el que ella cree que es su padre, que se ha separado incluso legalmente, fue el matrimonio
del marido de mi madre y de mi madre fue una de las primeras anulaciones que hubo de la Sacra Rota en España. Y yo tenía 7 años. Entonces, cuando a los 10, 11 años, esa niña que empieza a encontrarse en una situación de cambio, de movimiento, empieza a echar de menos a su padre y le consulta a su madre qué puede hacer porque echa de menos a su padre y está triste, su madre le dice, así como el que no quiere la cosa y como de pasada, que no estés triste, mujer, si tu padre no es tu padre. Así, tal cual. Entonces, claro, eso es un descoloque absoluto para una niña de 10 años, de 11 años, ¿no? Y un poco más adelante también te enteras que no has nacido en Madrid en el mes de febrero, sino 4 meses antes y en Málaga. También, pues así, como el que no quiere la cosa. Entonces, claro, procesar todo ese tipo de cosas en una infancia, y en una infancia además, como bien has dicho, muy movida, que eso, bueno, que lo vayan leyendo, pues es difícil. Es difícil, aunque yo, como habrás visto, intento echarle sentido del humor a todo el libro, y creo que lo tiene, porque siempre me parece un refugio, me ha parecido a lo largo de mi vida un refugio fundamental, ¿no? El desdramatizar dentro de que haya cosas bastante gordas y bastante dramáticas. Sí, porque es fundamental, y insisto que se descubre en el libro, ¿no? Pero la búsqueda de la figura paterna en tu Claro, vida, hasta claro. el reconocimiento, evidentemente, de dónde parte. Y eso para ti al final se convierte en una cuestión de honor. Este Sí, es mi padre y hay que reconocer, me tienen que reconocer como hija de quien soy. sí. A pesar de tu madre y a A pesar pesar de todo, de sí. todo lo que en ese momento te rodeaba, que lo daba Claro, por imposible, ¿no? claro, Y claro. el no poder haber tenido nunca contacto con un padre. Y eso sí lo dejas muy claro. Claro, es una búsqueda de muchos años, es decir, año tras año, eh, luchando por sentirte no reconocida, sino por reconocerte más que por sentirte reconocida en alguien, ¿no? Por recabar un afecto que no te dan, eh, una serie de cosas. Y llega un momento en tu vida que dices, bueno, ahora o nunca. Y en ese momento empiezas esa batalla. Y esa batalla empezó pues cuando yo tenía 60 años, o sea que imagínate. Bueno, lo que sí es verdad que desde muy cría te gusta un poco el mundo de la actuación, Sí, desde muy jovencilla estás metida ahí y evidentemente tus primeros pasos profesionales se dan en Málaga con una profesora a la que le rindes tributo, maestra de muchos y mecenas, por otro lado, de mecenas, sí, muchos actores y debutas ahí muy jovencita, sí, para sí. luego ya debutar profesionalmente en Madrid al lado de Nati Mistral, en La Bella de Texas, que no dejaba de ser más que una Era, versión de claro, la corte de la del corte del faraón. faraón, sí. Ese proceso de actriz y esos primeros momentos están muy bien contados, pero a mí Sí. me gusta, eso lo dejamos para que ahí voy apuntando cosas para que tengáis un cierto interés a la hora de leer Esto es Aprovecha un Septiembre. amigo. Pero hay que llegar al debut, ¿no? Ese debut al lado de la grande, una de las más grandes que ha dado el teatro español, que es Nati Mistral, y evidentemente la Bella de Texas, que tu familia, bien pensante de la época, y un poco pija, vamos a decirlo Un así, poco conservadora. conservadora, bueno, y sobre todo tu abuela con la que Sí, vives en ese mi abuela, momento, sí. dice que vas a hacer una revista, vamos, una ¿Qué vas a corista, hacer de ya corista? eras una corista, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese proceso de la Bella? Pues eso fue tremendo, porque claro, ten en cuenta que yo tenía 17 años, no era ni mayor de edad ni 18. Y claro, mi abuela, que sí era una señora de comunión y misa diaria, maravillosa persona, pero bueno, con una manera de pensar muy especial y muy recta y muy conservadora, pues de repente se entera que su nieta con 17 años va a participar en lo que ella llamaba una revista, que iba a hacer de corista y que cómo podía ser posible eso, que en nuestra familia nunca había ocurrido un drama así, porque eso era como un drama, ¿no? Y entonces yo vine a Madrid de Málaga y viví en casa de mi abuela durante todo ese tiempo. Y mi abuela me esperaba por las noches en el balcón de casa, porque me dio 15 minutos para llegar desde el Eslava a su casa por las noches.
Y entonces, claro, si tardaba 18 minutos, mi abuela ya estaba en el balcón. Pero no, tengo que decir que la verdad es que luego cuando fue al estreno fue, no sin reticencias, pero cuando vio la obra y tal, ya le pareció que aquello, bueno, que no era lo que ella se imaginaba, que no era Celia Gámez, vamos, Nati Mistral, ni yo salía de chica del conjunto. Y eso le tranquilizó. Era una función Bueno, evidentemente y dirigida por Luis maravillosa. Por Escobar, el gran Luis Escobar, entonces grandísimo el Luis regente Escobar. del teatro eslava, hoy desgraciadamente, lo siento, pero es así, discoteca. Discoteca. Bueno, de ahí empieza el mundo de la tele. Ujú. Yo voy saltando según me venga bien, pero evidentemente la tele ha sido muy importante en tu vida. En un Muchísimo. momento de oro en el que os pagaban mal, las cosas como son, pero en el que el aprendizaje, la escuela, fundamentalmente fue la Claro, televisión, claro. estudios unos, Claro. novelas, lo que te tocaba en aquella época. Estuviste años y años Años, sí. trabajando Sí. en televisión española, en todo lo que entonces se hacía y con los más grandes realizadores y sobre todo también con los más grandes actores, Sí, muchos de ellos afortunadamente hoy entre nosotros y con unos nombres sí, sí. realmente que están ahí escritos con letras de oro, ¿no? Esa época, No, imagino, era de de una los estudios brillantez. de Prado del Rey sería Es que imagínate fastuoso. que yo tuve la suerte de entrar en televisión, o sea, vamos, de que me empezaran a llamar y era increíble porque tú estabas grabando un estudio uno, pues yo qué sé, con Pedro Amalio López. Y el día que estabas grabando, entraba por allí Pilar Miró con otro guión y decía, oye, que el lunes empezamos a ensayar. Y estabas grabando con Pilar y entraba Alfredo Castellón y decía, te traigo aquí una novela para dentro de 15 días. O sea, hacíamos 3 y 4 programas al mes. Porque bien es cierto que la manera de trabajar en televisión había que tener una cierta facilidad para que no todos, incluso grandísimos actores, la tenían, porque hay actores maravillosos, pero que no tenían la capacidad de estudiar rápidamente, yo qué sé, pues un texto de De Ibsen o de de lo lo que que sea. fuera, o de Dostoyevsky, y soltarlo casi del tirón, como si fuera en un teatro, 6 días después, ¿no? Entonces, había una serie de gente que teníamos esa facilidad. Yo la había aprendido en el Teatro de Málaga, en el Teatro Escuela Ara, que fue también una formación estupenda. Y entonces, claro, pues se repetían los repartos sin solución de continuidad. Y yo hice, pues no sé, es que no lo sé. No he podido contarlos y tampoco he hecho una lista exhaustiva porque eso es un rollo para el lector. Pero yo calculo que más de 100 y pico programas en 10 años. Más. Como poco, Como como poco, poco. sí. Es verdad que al poco tiempo debutas en el cine en una película en que lo que más destacas es que conoces a Carlos Estrada, uno Sí, de los galanes más maravillosos. importantes. Todo el mundo lo recuerda como el galán de Aurora Bautista en La Tía Tula, por Exacto, poner por ejemplo, un ejemplo. sí, para que se Solamente sitúen. un ejemplo, te enamoras platónicamente, como te ha pasado otras veces. Muchas. Y, y- y ese es el recuerdo. Platónicamente porque no me hacían ni caso, no porque yo También no. eras muy jovencilla. Sí, era muy cría, Y es te que la veían verdad de es que otra era. forma, Sí, ¿no? sí, sí. No había no Pero había ningún tipo de golfería. en general es que, claro, yo he tenido unos galanes de muy buen ver. Sí, Y claro, una chica de 18 años que conoce a Carlos Estrada, ¿cómo no se va a enamorar? Claro, evidentemente. es que tiene que enamorarse. O sea. Pero el amor va a venir un poquito más tarde, el primer gran amor, ¿no? Y al que dedicas empieza y evidentemente prácticamente acaba, porque es un hilo conductor, porque es un hilo conductor en tu vida. Surge con un realizador, luego también productor, al que Ujú. le vemos si tenemos que hablar de asignatura pendiente, claro, pero de momento conoces a José Luis Tafur y dices, es el hombre de mi vida. Sí, eso fue muy curioso porque no tenía ninguna papeleta para serlo, ¿no? Lo que él era en ese momento, lo que le pasaba como su situación, era absolutamente, vamos, imposible que yo pudiera enamorarme de él, que tuviera que enamorarme de él, y ocurrió en contra de todo lo racional, ¿no? Ocurrió y tiré para adelante con una historia muy complicada en un principio, muy difícil, pero tenía clarísimo que era él. Y bueno, como bien has dicho, tan claro, que pues yo creo que ha durado el resto de nuestras vidas, vamos, Mm.
ha fallecido, esa historia de amor. Una historia de amor, como tú decías, complicada en un principio. Él estaba casado ya en segundas nupcias con sus problemas legales, y evidentemente tú eras muchísimo más jovencilla, 20 años menos que 20 él. años menos, pero bueno, como el amor es así, se cuadró y decides ponerte al mundo por montera en aquella época, porque hay que retroceder en el tiempo, Claro, claro. en el que mucha gente bien pensante te puede acusar, evidentemente, por el dedo, por estar con un señor, entre comillas también, Evidente, casado, evidente, sí. y además tienes una de las mayores alegrías de tu vida, que es tu hijo, pero en la prensa de aquel entonces se insinuaba claramente que tenías un hijo de soltera. Claro, es que estaba soltera. Yo convivía en pecado mortal con un hombre, había tenido un hijo con un hombre, pero sin estar casada, ¿no? Y eso en el año 73, pues hombre, no estaba muy allá, muy bien visto. Lo que pasa es que a mí la prensa, en general, siempre he tenido una enorme suerte. Me han tratado muy bien, me han respetado muchísimo y aunque claro, no dejaban de hablar de las cosas que les parecía que eran más llamativas o más periodísticamente interesantes, pero siempre yo creo desde bastante afecto, ¿no? Ahí Mm. tengo que... También ha sido recíproco, ¿eh? Yo también me he portado bien con la prensa en general, creo. Sí. Hay un momento tremendo, que aquí lo cuentas muy bien, que en su momento, yo creo que es la única vez que has tenido seguimiento. No sé lo que hubiera pasado en estos momentos en el No que sé. ya el seguimiento hubiera sido No de no sé. poder salir de casa, Sí, que es sí, el encarcelamiento de José Luis, por malos entendidos, por lo que sea, sí. que lo explicas Que también tienen ahí. que No leer el vamos a libro. entrar, Tienen que leer el porque libro. hay que leerlo, pero sí me gustaría que me contaras ese momento que fue tremendo, porque de la noche a la mañana te encuentras a un hombre al que amas, evidentemente, en la cárcel, en la que ya es complicado no tener que dar explicaciones como para encima enfrentarte a una realidad día a día con él, y viéndole en una situación realmente desesperada, en el que realmente sí necesita tu apoyo, tu calor y tu cariño, ¿no? Yo creo que como episodio, al margen de otras cosas, como episodio en mi vida, realmente es lo más, casi lo más dramático, ¿no? Que como momento concreto, ¿no? Porque además no te da tiempo a asumirlo. Fue algo muy rápido, muy inesperado, que afortunadamente pasó pronto, pero mm, yo recuerdo el momento en que me quedé sola en mi casa, cuando se llevaron a mi marido detenido, y estaba sola, completamente en casa, y eran como las 7, las 8 de la tarde, o una cosa así, o las 9 de la noche. Empecé a temblar de arriba abajo, como una hoja. No sabía qué hacer. Subí, vivíamos en un chalet adosado, fuera, en las afueras de Madrid. Subí al dormitorio, me metí en la ducha, salí de la ducha y me empecé a maquillar. Y a las 10:30 de la noche dije, vale, ahora tengo que llamar a alguien y contar lo que ha pasado y que me ayuden en este momento. Suena muy raro, ¿no? Pero cuando recuerdo ese momento, era de una indefensión la situación que yo tenía, porque no entendía nada, no sabía qué pasaba, ¿no? Luego ya los días, como cuento en el libro, fueron aclarando las cosas, pero ese momento fue terrible. Y terrible, pero con muchísimo humor, fue la infidelidad la que da paso un poco a la ruptura, en el que, perdóname, pero uno termina riendo. Es decir, vamos a poner situación un poquito, ¿eh? Es que yo me voy saltando mucho, porque todo eso está en la prueba en septiembre. Pero bueno, ella, yo no sé por qué motivo ni por qué razón, porque tampoco lo explica, pero le gustaría ir a Cuenca. Pues no se la había perdido nada en Cuenca, pero ella quería ir a Cuenca y su compañero Tafur siempre le ponía excusas para no ir a Cuenca porque el Bueno, hombre mi ya no, marido. ya marido, no, no veía ningún atractivo, con todos mis respetos hacia Cuenca, que es una ciudad preciosa, pero que no, el hombre no veía ningún atractivo en Cuenca. Bueno, pues pasa el tiempo, ya las cosas no van bien entre ellos a nivel pareja y nuestra querida amiga Fiorella decide irse a Cuenca a dar una vuelta por Cuenca porque la da la gana, Por Cuenca, ya que por mi nunca había cuenta, ido y ya tal. que no había llevado Y mi marido. justo ese día se va a encontrar a su marido con su mejor amiga y evidentemente no hacía falta ser muy listo, no les pilló en ningún sitio sino en la calle, pero había que ser más listo para decir,
estupendo de la vida y tuvo que ser en Cuenca. Sí, bueno, eso lo he contado porque también... Es divertido, como lo cuentas es muy divertido. Yo creo que es divertido, sí, claro. Sí, es que es divertido. Lo que pasa que es terrible, pero es divertido. Y entonces, bueno, pues lo he contado porque realmente me he acordado muchas veces de esa situación tan chusca, ¿no? Es como de película, o sea, es como un gag, ¿no? Tú vas por Cuenca, un sitio al que querías haber ido con tu marido desde hacía meses, le estabas diciendo, y él, anda, cállate, Cuenca, ¿qué se nos ha perdido en Cuenca? No sé qué, tal cual. Y de repente tú te vas a Cuenca y a la salida de un puente te encuentras cara a cara con tu marido, una íntima amiga tuya, y cara de, ¿y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, está mejor contado en el libro, pero realmente fue una situación... Pues no sé, con el paso del tiempo tengo que decir que incluso divertida, aunque claro, yo casi me desmayo y me caigo al suelo 5 minutos después. Pero primero estuvo como una actriz muy serena, ¿eh? Estuve muy serena. Ahí tuvo que ejercer de actriz. Es verdad que, y con esto voy a acabar un poco el capítulo de José Safur, que insisto, a lo largo del libro va a estar muy presente, pero es verdad que aunque luego estuvisteis mucho, ya se separaron, etcétera, vivieron incluso juntos, compartieron evidentemente espacio, nunca mejor dicho, dolores, sinsabores y alegrías, casi como ya dos amigos inmensos, pero que siempre se necesitaron el uno al otro y lo dejas eso muy claro. Fue algo más que un simple marido, José Luis Tafur. Sí, yo he pensado, he reflexionado mucho. De hecho, el libro es un flashback y empieza en un momento concreto, que es lo que marca, yo creo, el principio de mi necesidad de escribir el libro. Y va marcha atrás hasta que vuelve a llegar a ese punto, ¿no? Y yo he reflexionado mucho acerca de nuestra relación, de mi relación con él. Para mí fue mucho más que un amigo, que un amante, que un marido. Fue mi familia, fue el padre que no tuve, fue la madre que no tuve, fue el Pigmalión, no porque él hiciera que yo fuera, es decir, me diera trabajos, que no me dio algunos, pero como tanta otra gente, ¿no? El Pigmalión personal, el que me hizo segura de mí misma, el que me hizo sentir una persona completa, ¿no? Y yo creo que eso es lo que desde mí hacia él, desde él hacia mí, pues ya no lo sé, lo que nos mantuvo juntos hasta el final. Es un homenaje de vida y de amor tremendo, de verdad, Fiorella. Antes de hablar de tu hijo, que es uno del fruto, evidentemente, más maravilloso, y de tus nietas, que también Tengo ya las dos. tienes, Tafur te lleva a ser la musa de la transición, ¿no? Con la asignatura pendiente. Pero casi en contra de su voluntad. De su voluntad, vamos, sí. En contra tampoco, pero... Vamos, no se puso en contra, pues si no lo hubiera hecho. Pero bueno, ahí estaba Cindy, estaba García, evidentemente, estaba Tafur, que fueron los artífices, sobre todo Tafur y Cindy, de llevar a cabo una película que nadie creía en ella, que no se estrenó en cines de la Gran Vía madrileña, donde se estrenaban entonces las buenas grandes, películas, las buenas, etcétera, sí. en cines en los que apenas iba nadie, bastante alejados. Sí. Y supuso lo que ha supuesto a lo largo y sigue suponiendo por sus reposiciones en televisión, etcétera, asignatura pendiente, solos en la madrugada, pero todo comienza con asignatura pendiente, Sí. ¿no? Que yo creo que nadie, ni vosotros mismos, medisteis las consecuencias de lo que iba a ser. Bueno, ni siquiera Pepe Sacristán, que renunció a sus derechos como los demás, que como no había suficiente dinero, dijeron, bueno, pues si sacamos un duro al 5%. Y él dijo, no, a mí que se me pague mi sueldo, allá vosotros cada uno lo que hagáis. Y supongo que todavía lo estará recordando Sacristán por no haber aceptado evidentemente ese caché que luego les vino muy bien evidentemente a todos ellos, incluida Fiorella, que hombre. No le quedó más remedio que aceptar el caché que fue el porcentaje. No. Hombre, yo sí, siempre he contado que es curioso, ¿no? Que a veces en la vida pasan cosas muy sorprendentes. Una película que no quería producir nadie, no encontraba productor. José Luis se brindó después de que se la ofrecieran García y Sinde a media Gran Vía, se la fueron digo media Gran Vía porque en la Gran Vía estaban las grandes productoras. Y nadie la quería. Y entonces Tafur dijo, venga, yo lo produzco porque me gusta mucho.
Y entonces no estaba yo todavía como actriz en la película cuando él dijo que la iba a producir, ¿eh? Que conste. Y, y claro, es de esos fenómenos absurdos que ocurren. Tampoco nadie la quería exhibir. Y de repente se convirtió pues en la película, bueno, ¿cómo se dice ahora? No se dice trending topic, es otra cosa. Lo de la Lo taquilla, máximo, eso. el Claro, top. estuvo un año en cartel y recaudó, yo no sé lo que recaudó, Para aquel entonces muchísimo una dinero. barbaridad. Sí, sí. Yo No me te hice digo. medio millonetis. Bueno, pero tú siempre has invertido muy bien. Yo te decía que nombras muchas veces a tu hijo porque recibió yo creo que una educación, la que vosotros creíais que era la correcta, digo vosotros porque tanto Tafur como tú habéis Sí, estado muy encima de esa educación. sí, Pero tú dices que si la vida te ha brindado algo bueno, ha sido tu hijo. sí, Que le echas de menos, que ya no es tu bebé, pero sí. ahora tienes a tus nietas, ¿no? Y evidentemente tu hijo marcó mucho tu vida, pero te Mucho. salió un hijo muy bueno. He tenido una suerte inmensa y, bueno, es que no, a ver, no depende tanto, uno hace lo que puede para que los hijos salgan bien, les da lo mejor que tiene, supongo que todos los padres hacen lo mismo, ¿no? Dentro cada uno de sus posibilidades. Pero la verdad es que tengo que decir que en este caso he tenido una suerte extraordinaria. Él ha aprovechado todas las oportunidades que le dimos sus padres. Al mismo tiempo es una persona muy generosa, muy inteligente, muy trabajador, cercanísimo a sus padres y ahora a mí, y de una ternura extraordinaria, ¿no? Y entonces es un enorme profesional, además, tiene una vida de trabajo muy dura detrás, porque trabaja muchísimo. Y yo tengo una admiración por él, claro, soy su madre, ¿sí, no? Pero bueno, podía, es que realmente no le veo los defectos, pero no porque sea su madre, sino porque realmente es una persona estupenda. Y no me quiero poner ninguna medalla porque no, porque he tenido suerte. O sea, la vida a veces te compensa, ¿no? Te quita un padre o una madre y te regala un hijo como el que yo tengo. Y dos nietas, Bueno, y dos que, es, nietas que esto que ya son son el la bomba. capricho, ¿no? De la abuela. Esas son la bomba. La mayor yo creo que va clarísimamente a ser una artista peligrosa. Peligrosa. Es guapísima, es como un calco en pequeñito. Ay, ¿cómo se llama esta actriz de. ¿Cómo se llama la actriz oh, por favor. La acabo de ver ahora en agosto, la hija, la. Ah, Meryl Streep dice, No, 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 no. está Julia Roberts. Julia Roberts. Es como un calco de Julia Roberts en pequeño. O sea, es fantástica, tiene 6 años y además es una artista. O sea, esa entró en su bautizo, que fue un poco tardío, saludando al público de la iglesia. Lo cuentas, lo cuentas. Eh, quería obviarlo, porque quería obviarlo, pero no puedo obviar porque yo le decía a Fiorella cuando pude hablar con ella cuando leí el libro, que la historia de su madre, la relación con su madre, es en sí una novela, es en sí una película. Yo te pido que le digas a Fernando que escriba eso, que le dé forma, porque eso sí que ha sido tremendo, esa relación. De amor-odio, a veces de no reconocimiento, ha estado en los momentos más claves de tu vida y a veces te ha estropeado los momentos más felices de tu vida, al menos de la conclusión que yo saco, ¿no? Pero tu madre, estando ahí como figura, evidentemente, y tú no dejas de nombrarla en todas tus historias, porque en todas está presente, pero es tu espinita clavada en el corazón, yo creo. Me costó muchísimo, lo que más me costó cuando iba escribiendo el libro, que no era un libro, o sea, cuando iba escribiendo estas memorias, estos recuerdos, lo que más me costaba era hablar de mi madre, porque, porque es duro, porque fue muy difícil, muy complejo a lo largo de, bueno, hasta su muerte. Y ponerlo sobre el papel me parecía fortísimo. Llegar a las conclusiones a las que al final llego en el libro con respecto a mi relación con ella es muy duro. Luego me preocupaba muchísimo cuando ya iba a ser un libro, perdón, ¿qué opinarían pues mis hermanos, mis tíos? Porque claro, mi madre no era solo mi madre, era la madre de mis hermanos, era la hermana de mis tíos.
y ahora estoy un poco expectante. Bueno, mis hermanos, por supuesto, leyeron el libro. Yo hice una especie de criba antes de darlo a publicar, por supuesto, a mi hijo, Fernando, y mis hermanos y la familia más cercana, por si tenían algún inconveniente, ¿no? Y, y los dos me dijeron, bueno, es tu vida, es como tú lo has vivido, y ya está. Y mi hijo lo mismo. Pero, pero fue lo más duro. Lo que más me ha costado escribir y transcribir mis sentimientos en el libro es la relación con mi madre. Imagino que cuando vuelvas a releerlas en un futuro, será menos doloroso, porque has Seguramente. exorcizado evidentemente, todo el dolor. Todo el dolor. Pero hay muchas alegrías, Muchas. luego hay gente de la que habla, que algunos están, otros ya no están. Eh, la relación que mantuvo también de tiras y aflojas con un personaje tan singular como Pilar Miró, pero gentes que se nos ha ido recientemente, como Sancho Gracia, con el que trabajó tanto, como Juan Luis Galiardo, que fue tu pareja en muchos momentos, gente de la profesión que todos conocemos, y habla siempre con muchísimo respeto de ellos y con muchísimo cariño, porque además, como no tuvo romances con ellos, Puedo hablar tranquila. puede hablar tranquilo. Luego ha tenido, a lo largo de la vida, posteriormente, la oportunidad de volver al teatro después de muchos años al lado de una socia y compañera estupenda como ha sido Cristina Higueras. También cuenta toda esa vuelta al teatro, toda su parte de empresaria, evidentemente, todos los baches que tiene la profesión en un momento dado y que ahora le tocan todas las malas. Porque ahora le tocan todas las malas, según dice ella y según hemos comprobado en los últimos tiempos. Pero no Sí. está mal, ¿no? No, no está mal. La verdad es que lo de las malas es interesante, ¿no? Pero sí, no sé qué les ha pasado desde hace como 10 años o así, o 12 años, han decidido que Es soy una verdad. mala chica y que tengo que hacer de mala. Bueno, me divierto, la verdad es que me divierto y me he divertido haciendo varias malas de distinto pelaje, por cierto, desde malas muy lujosas hasta malas un poco cutres, y me he divertido. Yo no voy a contar más, No, porque si porque no, no nos van a si no comprar nos el van a libro, comprar el Andrés. libro. Pero mira, en el centro del libro, pues hay fotos de una vida, ¿no? De trabajo, evidentemente, de gente con la que ha compartido, pues todo el encuentro con Fernando Méndez Leite, todo lo que fue La Regenta, su punto de encuentro. Bueno, como decía Cuerda en la presentación, José Luis Cuerda, ese grandísimo director, ¿por qué se fijó en él y no en mí, no? Estas cosas, la vida, querido José Luis, no es como queremos nosotros. Pero en la foto final, donde está bellísima, por cierto, y es una foto actual, eh, hace un resumen perfecto de sus sentimientos ahora mismo, ¿no? Y la frase final es estupenda porque dice, he tenido una vida feliz y bastante suerte. Con Sí, eso te quedas. sí. Sí, porque yo creo que ha sido una vida apasionada, apasionante, que creo que mucha gente me dice que este libro, que no son unas memorias, que es una novela. Y mucha gente dice, oye, acabo de leer tu novela. Y yo digo, bueno, vale, mi novela, la novela de mi vida, ¿no? Y yo creo que he tenido una vida apasionada, apasionante, donde me han ocurrido muchas cosas. No he tenido tiempo de conocer el aburrimiento. Y eso es para estar agradecido, ¿no? Así que sí, creo que he tenido bastante suerte. Yo espero tenerla mucho tiempo a mi lado. Yo siempre le he tenido mucho cariño y a mí. Sí, Hay flechazos también en la amistad hombre, y es evidentemente. verdad, y desde el primer momento que nos conocimos hace ya bastante tiempo, porque yo nunca recuerdo, soy fatal para fechas, pero es verdad que siempre ha habido una corriente Sí, siempre nos hemos amable, caído bien bien, y nos nos hemos vemos o no nos gustado. vemos, no tiene Sí, que ver, pero tenemos amigos comunes, sí, etcétera. Cotidiamos de nuestras propias vidas y muy poca de los demás. es verdad. Que, que a veces, no sé quién dijo eso de que valemos más por lo que callamos que por lo que contamos. Sí, Y ella cuenta su vida, no la de los demás. Y eso es lo importante de Aprobé en septiembre. Fiorella, has escrito una novela de tu vida preciosa. ay, De gracias. verdad que sí. Sabes que a mí hay, claro, ahora estoy un poco expectante a ver qué piensa la gente, pero sobre todo me importa qué piensa la gente que yo respeto y a la que le tengo afecto. Entonces, que tú me dijeras esas cosas que ya me ha dicho en privado, Mm. que le gustaba mucho y por qué,
Pues me estoy poniendo ya, el ego me va a no voy a poder salir del estudio con el ego de grande. No, pero te lo agradezco mucho, agradezco tus palabras porque, bueno, ya que está ahí, que sirva para algo y que le guste y le interese a alguien. No solamente a los que la han seguido como actriz y la siguen siguiendo, espero que durante muchísimos años como actriz, a Fiorella Faltoiano, sino aquellos que tengan curiosidad de verdad de acercarse a una vida de una mujer de su tiempo, que aunque ella no fue consciente de su tiempo, se adelantó en mucho a lo que las mujeres de su tiempo hacían, porque la vida no se lo puso tan fácil. Y ella dice que no era valiente, que siempre tuvo que depender de alguien, pero le echó un par de narices a la vida, ¿eh? Os lo puedo asegurar. Y se lo sigue echando, y se lo sigue echando. Fiorella, que te adoro, que te quiero mucho. Muchas gracias, Andrés. Un Gracias besito fuerte. por traerme aquí y por tus palabras sobre el libro.